Lo que les decía hace un minuto era simplemente esto. Hay tres momentos del análisis de incidencia: la percusión, la traslación y la incidencia. Veámoslo en un ejemplo para que entendamos de qué estamos hablando. En el análisis de equilibrio parcial, el mercado de los cigarrillos. El mercado está en equilibrio, se le pone un impuesto a los cigarrillos en cabeza del productor. Aclaración, en la jerga de la tributación, cuando decimos en cabeza, queremos decir que legalmente el sujeto pasivo del impuesto, quien tiene la carga legal de pagar el impuesto, es el productor. Decir en cabeza del productor es lo mismo que decir un impuesto a los cigarrillos cuyo sujeto pasivo es el productor, o el vendedor, mejor dicho. ¿No? Tenemos un impuesto, el impuesto recae sobre la oferta, porque es en cabeza del productor. Queda determinado un nuevo punto de precio, un punto de equilibrio que determina un nuevo precio, P2, que obviamente P2 es mayor a P1. Perdón, una consulta. Habías dicho que en cabeza indica quién tiene la carga legal, en este caso el productor. Sí. Ahora, cuando ponemos el impuesto, lo que leyeron a Artana ya lo deben tener clara, porque Artana hace mucho hincapié en el concepto de cuña. Un impuesto genera una cuña, ¿no? Una diferencia entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. Porque cuando yo compro algo que tiene impuesto, parte de lo que pago, que en realidad no es plata que se va a quedar el que me lo vende, sino que esa plata va a tener que ir a ingresar al fisco. Desde ese punto de vista, nosotros diferenciamos en un mercado, cuando existe un impuesto, entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor. La diferencia entre ambos precios, obviamente, es el impuesto. Y eso es lo que Artana llama cuña. Fíjense que en este ejemplo sencillo, donde las curvas de oferta y de demanda tienen las pendientes normales, P2 es mayor a P1, pero la diferencia entre P2 y P1 es menor al impuesto. Eso lo que quiere decir que la oferta no es capaz de trasladar todo el impuesto sobre la demanda, sino que parte del impuesto lo va a asumir la oferta y parte del impuesto se lo va a trasladar a la demanda. ¿No? Si P2 menos P1 fuera igual al impuesto, si la diferencia entre los dos precios es igual al impuesto, la traslación es perfecta, porque todo el impuesto lo paga el consumidor. Si la traslación es nula, quiere decir que el precio del consumidor, perdón, el precio en el nuevo equilibrio no varía, P2 es igual a P1. O sea, tenemos tres opciones. Hay una traslación imperfecta, hay traslación perfecta o hay traslación nula. ¿Se entendió hasta acá? El concepto de traslación es muy fácil de entenderlo. Ahora, algo que nosotros no estamos acostumbrados a pensar en economía es qué pasa cuando el impuesto no está en cabeza del productor, o sea, de la oferta, sino que está en cabeza de la demanda.
¿Qué pasa cuando en el caso de un impuesto donde el sujeto pasivo del impuesto, la ley dice que el impuesto lo paga la demanda? O sea, el momento en que yo voy a comprar algo, tenemos que hacer el ejercicio imaginativo. Ahora con la tecnología no sería tan complicado, ¿no? Cuando ustedes agarran un libro viejo de finanzas públicas, dice, yo voy a comprar un paquete de cigarrillos y cuando voy a pagar, ¿no? Si el impuesto a los cigarrillos es del 10% y el paquete de cigarrillos vale 100, hay 10 pesos que yo tengo que pagar, mi gasto total no va a ser 100, sino que va a ser 110. Y esos 10 no se los voy a dar al vendedor de cigarrillos, al kiosquero, sino que se los voy a dar a la AFIP. Hacemos exactamente el mismo análisis. La curva naranja o roja, no sé cómo la están viendo ustedes, es la curva de demanda que me va a mostrar, que me va a definir el precio de equilibrio en el mercado y me va a determinar cuánto es el precio, el monto por unidad que recibe el productor. En cambio, el consumidor va a pagar más. Justamente va a pagar 110 en ese ejemplo. Exactamente lo mismo, tenemos una cuña, tenemos una diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio que paga el productor. Ahora, si estuvieran los dos gráficos bien hechos, cosa que no creo que estén bien hechos porque soy muy malo dibujando, como digo siempre, si yo supiera dibujar no sería economista, seguramente hubiera terminado siendo ingeniero o algo así, porque en lugar de ir a estudiar perito mercantil hubiera estudiado en un colegio industrial, pero bueno, eso es otra historia. Fíjense, estamos haciendo un análisis de equilibrio parcial en el mercado de precios en el mercado de los cigarrillos. Estamos poniendo un impuesto de 10 pesos, en un caso sobre la oferta, en otro caso sobre la demanda. Si los dos gráficos estuvieran bien hechos, fíjense que aparentemente en ambos gráficos el precio que paga el consumidor está en la misma línea, a la misma altura, y el precio que recibe el productor está en la misma altura, ¿no? Lo que intento mostrar con estos gráficos es que no importa si el impuesto está en cabeza del productor o está en cabeza del consumidor, lo que paga el consumidor en un caso y lo que recibe el productor en el otro, en ambos casos, perdón, son exactamente lo mismo, ¿no? Ven que el precio en este gráfico es exactamente el mismo que en este gráfico, el precio que paga el consumidor, no importa que el impuesto que sea en cabeza del productor o sea en cabeza del consumidor. Lo mismo pasa con el precio que recibe el productor, ¿no? Por lo tanto, si los precios, la variación de precios es la misma, los triángulos, la reducción de excedente del productor y de excedente del consumidor son la misma. Por lo tanto, la pérdida de bienestar, si son equivalentes, quiere decir que un impuesto a los cigarrillos es equivalente en cabeza del productor, es equivalente a un impuesto a los cigarrillos en cabeza del consumidor, ¿no? Como concepto general, esto es un ejemplo, pero sirve para cualquier mercado, para cualquier tipo de impuesto. En un determinado mercado, X, del bien que sea, poner un impuesto en cabeza de la oferta o poner un impuesto en cabeza de la demanda es exactamente lo mismo a los fines del efecto económico que tiene el impuesto. ¿Esto siempre y cuando sean trasladables? No,
¿Qué quiere decir que sean trasladables? Que puedas pasar la carga económica. ¿Cómo sabes si es trasladable? Y si hay diferencia en el precio. No, hay diferencia en el precio. ¿No ves que hay diferencia en el precio? Pero yo en ningún momento, yo cuando empecé a explicar el tema, dije, a propósito, dije, tenemos un mercado con una curva de oferta y una curva de demanda que tienen unas pendientes normales. Pingui, 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 llegué hasta acá. Pingui, 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 llegué hasta acá. En algún momento dije que el impuesto es o no es trasladable. No, Entonces, no, por eso pregunté. si yo no lo dije, Bueno, no es condición. ok. Ya vamos, o sea, vamos a ver que si, o sea, si el impuesto es trasladable o no es trasladable, justamente, o sea, mejor dicho, ¿cuánto del impuesto es trasladable? Depende de las pendientes que tienen la curva de oferta y la curva de demanda. Pero dada unas pendientes, vamos a ver que es exacta, igual siempre se cumple. Esa es la gracia de hacer la explicación con el caso general. Siempre se cumple, no importa si el impuesto es o no es trasladable, que los efectos económicos del impuesto es exactamente el mismo si el impuesto cae sobre la oferta o cae sobre la demanda. O sea, obviamente, no va a ser el mismo efecto económico si el impuesto es trasladable a que si no es trasladable. Eso es cierto. Ahora, si el impuesto recae sobre la oferta o recae sobre la demanda, es indiferente. Bien, gracias. Ahora, justamente para responderte tu pregunta, vamos a hacer esto en forma, vamos a encontrar la condición que nos va a determinar cuándo un impuesto es trasladable y cuándo no es trasladable. Y lo vamos a hacer con ganchitos para que quede divertido. Tenemos, fíjense, recuerden lo que dijo Artana, cuando tenemos un impuesto al consumidor, perdón, un impuesto al consumo, el impuesto genera una cuña entre el precio que recibe el productor y el precio que recibe el consumidor. Perdón, que paga el consumidor y el que recibe el productor. Vamos a llamar P al precio que recibe el productor, Q al precio que paga el consumidor. Entonces vamos a definir una función de oferta, que va a depender del precio que recibe el productor, y una función de demanda, que va a depender de lo que paga el consumidor, que va a ser el precio que recibe el consumidor, perdón, el productor, más el impuesto. En equilibrio de mercado, la oferta es igual a la demanda. Diferenciamos totalmente la ecuación 1 y llegamos a la ecuación 2. Y empezamos a jugar con los pasajes de término. Pingui, pingui. Hasta que llegamos a la ecuación 5. La ecuación 5, si ustedes prestan atención, el cociente de diferenciales, diferencial de P sobre diferencial de T, es justamente un cociente que nos permite ver la magnitud de la traslación, ¿no? Si dP sobre dt es igual a 0, quiere decir que cuando pongo el impuesto el precio no varía. Si dP sobre dt es igual a 1, quiere decir que cuando pongo el impuesto el precio varía en la misma proporción que aumentó el impuesto. O sea que ese cociente es el cociente clave. Cuando dP sobre dt es igual a 0,
no hay traslación. Cuando el cociente entre dP y dt es igual a 1, la traslación es completa. Como le dije hace un rato al compañero de ustedes, la posibilidad de trasladar o no el impuesto depende de las elasticidades. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente traducir la ecuación 5 o reexpresar la ecuación 5 en función de las elasticidades. Esa letra rara es la letra griega nu, que representa la elasticidad de demanda. Y la otra letra griega rara es la eta, que representa la elasticidad de oferta. Reemplazamos en 5 por 6 y por 7 y llegamos a esta condición. Pingui, pingui. La ecuación 10. Que nos va a decir que la variación en el precio cuando varía el impuesto va a ser igual al cociente entre elasticidad de la demanda y la diferencia entre la elasticidad de oferta y la elasticidad de demanda. La condición 10. Entonces, ahora que tenemos esta fórmula maravillosa, podemos analizar cuándo el impuesto va a ser trasladable y cuándo el impuesto no va a ser trasladable. Para eso nos sirve la fórmula. ¿No? Primer caso, cuando la elasticidad de oferta es infinito, el cociente se iguala a 0. O sea, si el cociente de P sobre dt es igual a 0, quiere decir que el precio no varía. El precio P es el precio que recibe el productor. Si el precio que recibe el productor no varía, quiere decir que todo el impuesto lo absorbe el consumidor. ¿No? Que es lo que nosotros ya sabemos, porque este es el ejemplo básico que estudiamos primero cuando vimos precios de Ramsey y segundo cuando vimos la definición de carga excedente. ¿No? Cuando la oferta es completamente elástica, el impuesto lo asume siempre la demanda. Si la demanda es completamente inelástica, o sea, si nu es igual a 0, tenemos exactamente el mismo resultado. Cuando la demanda es completamente inelástica, no me importa la forma que tenga la oferta, perdón. La traslación es nula también, no varía el precio. Perdón, al revés, la traslación es completa. Los otros dos casos que nos quedan son cuando la elasticidad de demanda es completamente elástica. Cuando la elasticidad de demanda es completamente elástica, fíjense lo que pasa. Si la demanda es completamente elástica, la oferta no puede trasladar el impuesto. Perdón. Mismo resultado tenemos cuando la oferta es completamente inelástica. Si la oferta es completamente inelástica, tampoco es por definición, ¿no? Si la oferta es completamente inelástica, quiere decir que no puede variar el nivel de producción. Entonces, cuando le pongo el impuesto lo tiene que absorber el productor. Entonces, de esta forma tenemos los 4 casos extremos. Cuando la oferta es completamente elástica, cuando la oferta es completamente inelástica, y lo mismo tenemos cuando la demanda es completamente inelástica y la demanda es completamente elástica.
¿Se entiende? Entonces, avancemos un poquito más. ¿Qué pasa cuando no varía el precio del consumidor? Recuerden, cuando dQ sobre dt es igual a 0, lo que estamos diciendo es que, estamos en este caso, estamos acá. Yo le pongo un derecho de exportación que grava las exportaciones de un bien que es demandado por el mercado, como un bien cuya demanda para los productores, en este caso para los exportadores, es completamente elástica. ¿Por qué? Porque los productores no tienen poder de mercado para fijar precio, entonces enfrentan una curva de demanda completamente elástica. ¿Qué pueden hacer los productores? ¿Pueden trasladar el impuesto a sus demandantes? ¿Qué pasa si un exportador quiere trasladar los derechos de exportación que gravan la soja a los quienes demandan soja? Lo que pasa es que los que compran soja le van a comprar soja a otro lugar, a otro país o a otro productor que no le traslada el impuesto, ¿no? El precio que paga el consumidor no varía. Entonces acá viene la pregunta. ¿Qué hace el productor cuando no puede trasladar el impuesto hacia adelante? Porque enfrenta una demanda completamente elástica. ¿Asume la carga económica del impuesto? No, necesariamente. ¿No? Y acá está la clave, nuevamente. Pasa exactamente lo mismo, tenemos exactamente el mismo problema que teníamos cuando estudiábamos regulación de monopolio natural y precios de Ramsey. No nos alcanza con hacer análisis de equilibrio parcial. No nos alcanza con ver qué pasa en el mercado donde se introduce el impuesto. Tenemos que ver qué pasa en el resto de los mercados. ¿Qué va a hacer el productor que no puede trasladar el impuesto hacia adelante? Va a tratar de trasladarlo hacia cualquier otro lugar, hacia cualquier otro agente económico con el que él tenga relación económica y tenga una situación de negociación más favorable. ¿No? Bueno, esto es exactamente lo mismo que acabo de decir. En el mercado, cuando estudiamos los derechos de exportación, en el caso de la soja o de los cereales o de la carne, de cualquier commodity que exporte Argentina, los exportadores no pueden trasladar el impuesto hacia sus demandantes, porque enfrentan una demanda completamente elástica. Entonces, ¿qué hacen? Lo trasladan hacia la oferta interna. Por eso, cuando se pone el impuesto cuyo sujeto legal, su sujeto pasivo son los exportadores, es protestado por los productores. ¿Por qué son los productores los que se quejan de las exportaciones? Porque los exportadores le trasladan el impuesto hacia ellos. Entonces, uno, cuando analiza un impuesto, tiene que no solo analizar qué pasa en el mercado que está percutiendo el impuesto, sino que tiene que ver si existe alguna posibilidad de trasladar el impuesto hacia otro agente económico. ¿No? Yo siempre cuento en la clase, ¿qué pasó que no anda? Cuando en el 2002 el ministro Roberto Lavagna reintrodujo los derechos de exportación que habían sido establecidos en la década del 60 por Onganía, por
por su ministro Kiger Bacena y habían sido derogados por Cavallo bajo el gobierno de Menem. Cuando Lavagna anuncia que va a reimplantar los derechos de exportación, él dice que los va a poner porque según lo que él pensaba, el gobierno no tenía posibilidades de cobrar impuestos a las ganancias a los productores agropecuarios. Entonces él ponía un impuesto sobre los exportadores porque sabía que los exportadores trasladaban ese impuesto hacia atrás y entonces quienes terminaban siendo el sujeto económico del impuesto no eran los que tenían la obligación de pagar el impuesto, sino que eran los exportadores. Perdón, los productores. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, todo claro. Entonces, siempre cuando nosotros analizamos un impuesto, tenemos que ver cuál es el impacto final que tiene el impuesto. Por ejemplo, ¿no? Ya lo vamos a ver, ahora vamos a empezar a hablar de impuesto a la renta. Hay toda una discusión en el impuesto a la renta sobre efectivamente quién es el que asume finalmente la carga tributaria del impuesto a la renta. Pero vayamos por partes. Vamos a cambiar la presentación primero. Impuesto a la renta, ¿dónde estás? Impuesto a la renta, clase 1. Supuestamente es esto. Veamos. Bueno, nos cambiamos el chip. A propósito, nosotros vamos a hablar del impuesto a la renta y no del impuesto a las ganancias. Porque en la práctica es un problema semántico, no más. ¿No? Estamos acostumbrados, si ustedes van por la calle van a ver los carteles que dicen el impuesto no es ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que vamos a ver acá es que esa discusión, desde el punto de vista económico, es una pavada. Bueno, como ustedes ya saben, los países desarrollados tienen una estructura tributaria basada fundamentalmente en impuestos a los ingresos. En inglés resuelven el problema muy sencillo, porque en lugar de hablar de impuesto a la renta o a las ganancias, hablan de tax income, impuesto a los ingresos. No, acá tienen un grafiquito que muestra, un cuadro que muestra qué proporción de la recaudación se explica por impuesto al ingreso. No varía, obviamente, varía mucho. Como Europa, como en los países de la OECD, ingresaron muchos ex países comunistas, ¿no? Todos los países más nuevos siempre tienen y menos desarrollados, siempre tienen una estructura tributaria
más basada en impuestos al consumo, por eso el porcentaje es menor. El porcentaje de la recaudación total que se explica por el impuesto a los ingresos. ¿No? Acá tenemos, esto ya lo vimos, es lo mismo que vimos la clase pasada. ¿No? O sea, el objetivo de esto es ver la gran diferencia, como en Argentina nuestro sistema tributario se basa en impuestos indirectos, impuestos a los consumos, mientras que en la OECD se basan más en impuestos directos, impuestos a los ingresos. ¿No? Definamos qué es el impuesto a la renta o el impuesto a los ingresos o el income tax. El primer concepto clave es que es un impuesto a los ingresos